Ok, grabación está activada. Y, a ver. Vamos a compartir pantalla. Tenía abierto esto, así que nos va a ayudar. Perfecto. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y es una presentación que ustedes ya la conocen, pero, a ver, ahí está. Simplemente vamos a repasar el inicio para recordar los conceptos nomás, y enseguida vamos a entrar en detalle. Ya, listo. Está. Ustedes ya están un poco más familiarizados con lo que es la clasificación, la nomenclatura también, así que no vamos a explicar mucho, sino que más bien les quiero consultar qué dudas tienen al respecto. ¿Para ustedes es evidente que hay una gran diversidad de organismos vivos? Primera pregunta. Sí. En todo lo que han ya trabajado. Sí. Ya, ¿cómo se administra esa diversidad? ¿Cómo se trabaja con ella? ¿Qué es lo que podrían decir ustedes? Se clasifica. Esa diversidad entonces la clasificamos, pero antes de clasificarla, ¿qué tenemos que hacer? Describirla. Describirla, ¿verdad? Caracterizarla, describirla en base a lo que describimos nosotros, en base a establecer similitudes y diferencias entre los organismos. Eso nos permite después entonces clasificarla. Y para clasificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿En qué consiste la clasificación como tal? ¿Cómo podrían ustedes en sus palabras decirlo? Puede ser buscar características en común. Buscando, primero, ¿no es cierto?, características en común entre los organismos que yo voy a clasificar. Primera cosa. Después, ¿qué tengo que hacer? Una vez que ya veo que en estos grupos hay características comunes. Agruparlo. Los Según agrupo. la característica. Entonces, claro, perfecto, ¿no es cierto? Ahí yo los agrupo. Soy yo el que dice, ya, esto, de acuerdo a sus características, ¿no es cierto?, estos van juntos en un mismo grupo. ¿Qué hago después? ¿Qué parte importante de la sistemática tengo que aplicar yo? Una vez que ya seleccioné los grupos, ya hice los grupos, ya separé los organismos conforme a sus características y grados de similitud, ¿qué tengo que hacer después? Para poder trabajar con esta diversidad. Nombrarlo. Darle nombre. Identificarlos. Poder entonces darles nombre y poder reconocerlo, y sobre todo, ¿por qué le doy nombre? ¿O por qué los identifico yo con un nombre al grupo? Simplemente para poder trabajar mejor con esta biodiversidad. Ya, entonces, eso ya nosotros lo sabemos. Lo que también sabemos es que, una vez que lo identifico, que los ubico, debo hacer una clasificación. ¿Qué es lo que serán las clasificaciones? Ustedes lo tienen aquí en el puesto escrito en la diapo. Ordenar Lean de manera jerárquica. Uno, ¿no es cierto?, ordenar de manera jerárquica, ¿verdad? Los grupos, porque hay grupos que integran
en base a las características, más organismos que a su vez están integrados en otros grupos. Entonces lean el segundo párrafo. Por favor, ya. Entonces, ¿se fijan? Nos está diciendo que las clasificaciones, cuando yo clasifico, estoy estableciendo sistemas, uno, para almacenar y transmitir información sobre los seres vivos, primero. Y segundo, miren lo que parece extraño, dice, hacer posibles predicciones y generalizaciones. ¿Qué es lo que se querrá decir con esto? ¿Qué significa? Que yo puedo, en base a que ya tengo almacenada la información establecida, puedo informarlo a otros incluso. ¿Qué significará esto? Que yo puedo hacer posibles predicciones. Que es como más fácil para estudiarlo, una vez que ya están como clasificados. Ya. Pero ¿saben lo que es una predicción? El término predicción, ¿qué les dice a ustedes? Es como decir algo que va a pasar antes de que pase, como lo que uno cree que va a pasar. Excelente, porque esa es la idea. Yo predigo algo que sé que puede pasar y lo digo de antes. Entonces, ¿qué pasa? Me encuentro con un organismo nuevo que no conozco. El método me dice que tengo que conocer sus características, las hago, y después entonces, en base a esa información, ¿qué es lo que hago yo? Lo tomo y veo que a este organismo entonces le corresponde tal grupo. Es decir, yo antes de que siquiera sepa que pertenece a ese grupo, yo ya lo estoy colocando allá. Y a la vez también puedo hacer generalizaciones. ¿Qué significa eso? Que en base a las características, ¿verdad? Y a toda la información que yo tengo, puedo decir, por ejemplo, que todos los organismos que tienen semilla van a quedar dentro de un determinado grupo. Eso es hacer las generalizaciones. Y eso entonces nos va a permitir establecer los grupos taxonómicos que llamamos, y de esa forma también un organismo que yo no conozca, me basta con estudiarle las características y ubicarlo y situarlo, taxonómicamente hablando, en las categorías que le corresponden. Eso a manera de repaso rápido. Ustedes ahora tienen que también entender, bueno, la taxonomía ustedes ya saben qué significa, pero esto, ¿no? El procedimiento taxonómico. Si yo tengo un individuo que recién conozco, ¿qué tengo que hacer para ubicarlo dentro de mis sistemas de clasificación? Primero, tengo que estudiarlo, tengo que revisarlo, anotar todas sus características y ir comparándolo, viendo todo lo que las características que este organismo tiene. Consulto por a otros grupos, cómo son las características, etcétera, voy comparando, pero al final hago lo que se llama un estudio sistemático, es decir, un estudio completo. Y veo y determino todas las características que yo puedo anotar, tanto de estructura, de función, de distribución, de ese organismo. Entonces, después tengo que seleccionar yo los caracteres distintivos, aquella información que permite discriminar, permite asignarle al organismo, resaltar, mejor dicho, características que pueden ser muy distintas a las del resto, o que pueden ser, o me pueden ayudar a mí a hacer o mostrar que estos individuos, este grupo de organismos, son diferentes. Por eso es importante entonces hacer una evaluación de lo que yo encontré, de lo que pude describir, y luego hacer una síntesis. Centrarme
en aquellos aspectos o en aquellas características que son más fáciles de utilizar para comparar entre los organismos. Una vez que ya yo establezco que tengo un grupo nuevo de organismos, que es una nueva especie, por ejemplo, entonces tengo que designarle un nombre, tengo que darle un nombre, tengo que establecer un nombre nuevo. A lo mejor va a ser el nombre específico, es decir, es una planta que claramente es de un determinado género, pero es una especie nueva. Entonces, tengo que darle el nombre específico para que agregarlo al nombre del género y queda como una especie nueva. Entonces tengo que seguir las reglas para cómo tengo que denominarla, las reglas de nomenclatura. Y tengo que dejar registrado, tengo que dejar bases confiables que permitan a cualquier persona revisar esa información y hacer incluso hasta discutir, a lo mejor hasta decir, no, eso no es así, no, que no corresponde, dar la oportunidad también de que otros puedan revisar mi trabajo de identificación de un nuevo organismo, de un nuevo grupo de individuos. Y para eso dejo yo también materiales de prueba, como por ejemplo, si se trata de una planta, dejo ejemplares tipo en un herbario. O si se trata de animales, ¿no es cierto? Puede que yo haga una muestra, taxidermia, o si son organismos más pequeños, dejarlo en una base de datos en las cuales yo haga preparaciones, por ejemplo, y que queden fijadas. Y mucha fotografía, mucho dibujo, muchas filmaciones, como se hace ahora, para entonces que cualquiera persona lo pueda verificar. Eso es lo que ustedes ya saben qué es lo que se hace, ¿verdad? ¿Alguna pregunta al respecto? No, de esto ya hemos hablado harto, así que también no voy a entrar a las explicaciones por qué el nombre científico, sino que ustedes mismos me van a decir, ahora ya con tanto tiempo de trabajar con algunas especies, ¿por qué los nombres científicos tienen 3 partes? ¿Por qué en el nombre científico actualmente lo usamos con 3 partes? No con una, no con un solo nombre. ¿Por qué la usamos con 2, con 3? ¿Y por qué usamos una lengua que ya no existe? ¿Por qué usamos el latín? Y se sigue usando el latín. ¿Cuál será la explicación de eso? Un nombre es por el género, el otro es la especie, el nombre específico de la especie y el tercero no sé, parece que era el nombre del que lo descubrió, ¿no? Sí, eso es lo que se llama el nombre del autor. Entonces, en la diapositiva que ustedes ven, que a una plantita le pusieron Nepeta, ahí voy a poner la flecha, Nepeta cataria L mayúscula punto. Y ese es el nombre científico que está hasta el día de hoy. El Nepeta es por el género, por un grupo de plantas que son muy parecidas entre ellas, que pertenecen al género Nepeta. Pero de ellas hay una que crece en los cátaros, en una zona en Europa, cerca de en el medio de Europa, la zona de los cátaros, que le pusieron Nepeta cataria porque crecía en esa zona. Y la L mayúscula con punto es el símbolo que usó Charles Linné o Carolus Linnaeus para ponerle nombre a las especies que él estableció. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo saben. Antes de Linneo lo que se hacía era, lo que se aproximaba, era hacer una descripción corta de la planta y compararlas entre ellas. Esta descripción también se hacía en latín. Y aquí en este caso, en el ejemplo que está en la diapo, ¿no es cierto? Dice
la hierba gatera, que es la planta, que es una planta herbácea, dice, la hierba gatera se mencionaba como Nepeta floribus interrupte spiculatus pedunculatis, que quiere decir nepeta con flores en una espiga pedunculada interrumpida. Es decir, que las flores van en espiga, pero no parejitos, sino que tiene como grupitos, ¿ya? Esa es la forma entonces de nombre científico, que el nombre llega a ser entonces un nombre binominal. Y ya en el siglo XVIII se estableció, estamos hablando 220 años atrás más o menos, que y el sistema se estableció. Incluso Linneo publicó en ese tiempo, en 1753, un texto escrito en latín, en el cual resumió todas las plantas que eran conocidas hasta ese tiempo, por lo menos de otros autores también. Y si ustedes pueden ver el texto que sale ahí en la diapo, dice especies plantarum, que en latín significa especies de plantas. Y incluso dice exhibentes plantae rite cognitas, mostrando, dice, ¿no?, las plantas conocidas hasta esa actualidad. Y después dice genera relatas, que en latín significa y géneros relacionados. El término genera relatas, no es que el término en latín sea femenino, sino que es un neutro, es el plural de un neutro. Por eso que se dice genera relatas. Y él, para darle color a su dicto, ¿no?, le pone con diferencias específicas, es decir, como él a cada planta le asignó una característica que la diferenciaba. Nominibus trivialibus, ¿qué significa nominibus trivialibus? Significa también con los nombres comunes. También, fíjense que ya en ese tiempo, synonymis selectis, y algunos sinónimos escogidos, es decir, que la planta se conocía también con otros nombres, pero él va y lo colocaba como sinónimos. Y después dice, no sé si están viendo la diapo, ¿están mirando ustedes o no? Sí. Sí, Y después dice, lo alcanzan a ver, ¿verdad? Después dice, lochis natalibus, significa, ¿qué significará eso? A ver, ustedes son habilosos, ¿qué significará? Y lochis, como el lugar de donde viene. lugar, Donde muy bien, lugar natalibus, es el término donde nacen, donde crecen, ¿se fija? Y ahora, ¿cómo él ordenó su sistema? Y dice secundum, significa según, sistema sexuale digestas, es decir, según sus flores, o sea, en este caso eran sus flores, pero eran según sus sistemas sexuales. Así escribió en 1753 este hombre extraordinario. A mí siempre me llamó la atención de este Carl von Linneo, como dice ahí, ¿no? O Charles von Linné, o también conocido como Charolus Linnaeus, como lo conocían los científicos. Y dice, en 1753, Charles von Linneo publicó su trabajo Especies Plantarum, ya les dije, ¿no?, especies de las plantas, obra en 2 volúmenes, la que establecía las reglas para la nomenclatura botánica que aún se sigue hoy en día. Si no, perdón, fui para adelante, era para atrás. No sé si habían tenido oportunidad, como esta presentación ustedes la habían visto ya, de leer quién era Linneo. Y yo se los voy a leer porque me parece interesante. Dice Carl von Linneo, Carolus Linnaeus, nació en 1707 a 1778, nació en Rashur, Suecia.
Estudió medicina, pero enseguida comenzó a trabajar en un catálogo sobre floricultura y a dar conferencias sobre mineralogía. Él era un científico, era una persona interesada, quería conocer todo. Su ambición era nombrar y describir todos los tipos de plantas, animales y minerales conocidos, y de una simplificación del sistema de nombrar los seres vivos que se denominó sistema binomial. Fíjense lo que él creía. Linneo creía que cada ser vivo correspondía más o menos estrechamente a un modelo ideal y que clasificándolos revelaba el plan general de la creación. ¿Por qué a Linneo creen ustedes les interesaba eso? Si que han leído un poco o han tenido oportunidad de alguien que le haya contado algo de las teorías de del siglo XVIII, ya del siglo XVII, XVIII, con respecto al creacionismo y al evolucionismo. ¿Alguien sabe de algo de eso? ¿Tuvo oportunidad de saber de esa tremenda disputa que se tuvo en el siglo XVIII, siglo XIX incluido? Ya todavía, ¿no es cierto?, se discutía, y hasta el día de hoy todavía hay personas que pelean entre el creacionismo y el evolucionismo. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, el creacionismo en base de que nacimos de una creación divina y el evolucionismo que fuimos evolucionando como especie, ¿cierto? Sí, es decir, Hasta ahí. la idea era, o la idea que tenía la iglesia en ese tiempo, ¿no?, que Dios había creado el mundo y punto, es decir, ya se había todo, estaba creado, Claro, ¿verdad? Y resulta que hoy algunos discuten, porque la verdad no es que se tomó muy al pie de la letra. O sea, ¿se han detenido a pensar ustedes en el ADN? ¿Se han detenido a pensar cómo se ha producido la evolución? ¿En base a qué se ha producido la evolución? cambio genético, ¿o no? Claro, ha habido, desde un comienzo, se evolucionó en llamémoslo, en las moléculas ancestrales que fueron formadas, que fueron creadas, ya nadie sabe cómo se hicieron todavía, y esas moléculas ancestrales son las que permitieron partir con los primeros organismos y que fueron apareciendo todo el otro tremendo resto de organismos con la tremenda diversidad que tenemos. Esto no lo sabían los creacionistas en ese tiempo. Habrían tenido una buena base para discutir. Pero es interesante. Nosotros tenemos que tener también, como profesores, tenemos que tener, no voy a decir solo argumentos, sino conocimiento respecto a ir usando la información que vamos recibiendo, ¿sí? Bueno, pero lo que interesa es que este señor a mí siempre me llamó la atención y me gustó, porque a todos los que nos gusta la biología, nos gusta la ciencia, es algo que quisiéramos hacer, ¿o no? ¿No les ha pasado a ustedes? De querer conocer, ojalá todo lo que, que está que está, digamos, en la naturaleza, Sí. ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de el método de la sistemática, de la taxonomía, ir identificando, clasificando, ordenando, ¿ya? Así que ese es en realidad lo que yo quería mostrarles a ustedes en esta introducción, porque yo ya sé que ustedes trabajan bien con los nombres científicos, también saben la diferencia entre un nombre científico y un nombre común, el porqué, la necesidad. Y siguiendo adelante, entonces ustedes también conocen las categorías taxonómicas.
Pero quería pedirles una definición de ustedes. ¿Cómo entienden ustedes las famosas categorías taxonómicas? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que... ¿Por qué existen? Piénsenlo. ¿Cuál será la razón que nos ha llevado a organizar todo en base a distintas categorías taxonómicas? ¿Cuál es el origen de que yo tenga categorías como especie, género, familia, orden, clase, división, reino, dominio? Escucho. ¿Ah? Puede ser para que hayan sido eh, estudiadas a mayor profundidad y de una forma más ordenada al ser tantas especies. Es una de las razones, ¿cierto? Que, claro, me encuentro con tal diversidad que entonces tengo que tener un sistema para ordenar, un sistema para clasificar. Y al final, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago yo para hacer ese orden? ¿Qué utilizo? ¿Qué estamos utilizando, mejor dicho, para establecer este dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie? Y más también, ¿no? Subespecie, forma. ¿Qué es lo que utilizo? ¿Qué método, qué sistema utilizo? ¿En qué me baso? En las características que tienen en común. Características comunes. Esa es la única razón. Y cuando yo uso una característica, ¿no es cierto?, una característica muy común, muy general, como por ejemplo que el organismo, perdón, que los organismos son procariontes o eucariontes, que las células del organismo unicelular o pluricelular son eucariontes o procariontes, ¿cierto? Es una característica que me permite discriminar. Entonces yo ya puedo mirar todos los organismos vivos que conozco, unirlo por sus características comunes, porque ordenarlos, y después ver de todo lo que se conoce, los que son procariontes de los eucariontes, separarlos. ¿Eso qué me permite a mí? Hacer una gran discriminación, hacer una gran separación. Pero me voy a encontrar que no voy a tener 20, 30, 40 posibilidades. ¿Por qué? Porque estoy utilizando para discriminar un criterio que es la estructura del núcleo, de las células que componen a todos estos organismos. Y entonces, yo claro, tengo dos opciones nomás. Entonces voy a poder hacer ¿cuántos grupos? 2. Dos nomás. Ahora, si yo a esa característica le agrego otra, por ejemplo, que si te trata de estructuras, o en este caso de células procarionte y eucarionte, pero de células, y agrego una segunda característica, es heterótrofa o autótrofa, ¿verdad? Es decir, que fabrican el alimento, y otras que no, que lo necesitan que esté, que se lo fabriquen. Entonces ya estoy usando dos características. ¿No? Procarionte, eucarionte por un lado, y por el otro, autótrofo, heterótrofo. ¿Cuántas posibilidades me da eso de armar grupos? ¿Cuántos grupos podría armar? Hagan la cuenta. 4 o no. A ver, por eso, hagamos la cuenta. Por favor, acá, vamos diciendo. ¿Un grupo sería cuál? Perdón.
Un poco de alergia. ¿Cuál sería un primer grupo? Ánimo, ánimo, háganlo. Tengo una característica que es la estructura del núcleo, procarionte o eucarionte, es decir, ¿tienen membrana o no tienen membrana que envuelve el material genético? Y otro, que sean células, en este caso, o organismos unicelulares, autótrofos o heterótrofos. ¿Cuántos tipos puedo tener? 4 dijiste tú. ¿Cuáles serían? Por Los ejemplo, eucariontes heterótrofos, eucariontes autótrofos, autótrofos, 2, procariontes heterótrofos y procariontes autótrofos. ¿cierto? Yo tendría 4 posibilidades. Entonces eso me permitiría ya agrupar con otra característica más, hacer un poco más de discriminación entre los organismos que yo tengo que ubicar. ¿Estamos? Entonces, y eso me va a permitir hacer mis grandes divisiones, mis grandes separaciones, mis grandes segregaciones. ¿Cuál es la segregación más amplia que se ha hecho? Que envuelve una gran cantidad de organismos. Entonces, los científicos han establecido separar todos los organismos en lo que llaman dominios, y que son agrupados en base a características muy generales. Cada dominio, a su vez, permite que se divida, o que se establezca, que se particione, en 1 o 2 o 3 o más reinos. ¿Por qué? Porque agrego más características para poder discriminar. Después, dentro de cada reino, agrego más características incluso características más específicas para discriminar, y voy haciendo grupos de individuos con características similares dentro del reino. Y voy a tener así las divisiones. Ahora, dentro de cada división, yo puedo usar criterios que me permitan discriminar grupos dentro de las divisiones. Y así voy a tener las clases. Y siguiendo esa misma metodología, voy a tener dentro de las clases órdenes, dentro de las órdenes familias, dentro de las familias géneros, y dentro de los géneros, o agrupados en los géneros, voy a tener un conjunto de especies. ¿Ya? Entonces, trabajen ahí esta diapo ahora ustedes. Vean la diapo, analícenla, usen lo que ustedes ya saben, ya, y si esto tiene razón para ustedes. Trabajen tranquilito, ¿no? Supongo que todos están viendo la diapositiva, ¿verdad? Y si no, acuérdense que tienen la presentación ustedes. Ujú. Si la pueden ver acá, ¿no es cierto? La pueden ver con el celular, por lo menos. A mí me interesa mucho porque lo vamos a hacer muy seguido, este tipo de prácticas, que digan lo que se les ocurre. ¿Ah? No piensen siempre que tienen que decir lo que corresponde, sino lo que a ustedes le viene a la cabeza a la primera impresión. Y eso es porque, como ustedes ya tienen, después de un año de estar trabajando, la capacidad de observación, de análisis, la tienen que dejar trabajar también solita. Tienen que permitir que su mente vaya trabajando. Ustedes de repente se van a dar cuenta que se están fijando en detalles que antes no se habían preocupado. Pero ahora estamos haciendo un ejercicio en el cual estamos aplicando dos conceptos, o mejor dicho, dos características, ¿no? Células procariontes, eucariontes, y
células, o en este caso organismos, autótrofos o heterótrofos. Entonces, en base a eso, ¿cómo puedo interpretar yo este esquema? ¿En base a qué creen ustedes que está establecido la separación de los dominios? Incluso colocan un cuarto dominio, pero está en discusión. En base al tipo de célula que tienen los organismos que lo componen, Bien, sigue. Me interesa mucho. que unas tienen eucariontes y las otras son procariontes, los dos. Ya, pero dilo, nómbralo. Ah, las bacterias y la arquea son procariontes y la eucaria es obviamente eucarionte. Excelente. Organismos que están. Ya. ¿Algún comentario de algún compañero o compañera? ¿Están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo con la Sí, de explicación? acuerdo. Bien, así me gusta. Ya por lo menos tiene un apoyo, Lizas. Perfecto, ¿no? Ahora, tengo ahí dos grupos que son similares. Son procariontes. ¿En base a qué creen ustedes que los separaron? ¿O estarían separándolos? No estoy seguro, pero me parece que se diferencian la composición de sus paredes celulares, pero no estoy seguro. No, en parte, pero si ustedes se fijan ahí, hay unas, dice de las arcae, que son los más primitivos, dice metanogénicas, helófilas, termófilas. Indica entonces, está asociado a el lugar donde viven y los, llamémoslo, las sustancias que ellas utilizan también para su, por eso yo usé la característica de la alimentación, ¿eh? Por eso que usé heterótrofos y autótrofos, ¿sí? Acá entonces tengo bacterias tremendamente antiguas, que son las que empezaron prácticamente en la Tierra, cuando la Tierra todavía no se podía andar a patita pelada, ni se podía respirar oxígeno, en los albores del inicio de la vida. A todo esto, ustedes pueden averiguar quién es el Luca. Se fijan ahí que está centellando, ¿no? Está titilando, y debajo aparece un nombre, Luca. Si lo googlean, vean, o busquen, ¿a qué se refiere? Pero alcanzan a leer ustedes que dice comunidad ancestral común. ¿A qué se referirá eso? ¿A qué tendrá que ver ahí? ¿Por qué habrán puesto eso ahí? ¿Y por qué? Que en ese tiempo antiguo todos los seres vivos que existían formaban parte de ese grupo. Exacto. ¿Ven? De ahí nace todo, ¿se fijan? De ahí estamos hablando de miles de millones de años en la práctica, cuando se supone que nos han hablado del caldo, ¿se acuerdan? Del caldo primitivo, en el cual se formaron las primeras moléculas, dio la base para las macromoléculas, y habrían aparecido los primeros seres vivos. Pequeñísimos, microscopísimos, pero habrían iniciado esta bacteria como las conocemos ahora, incluso algunos hablaban de probacterias, ¿no? Que permitieron entonces toda esta evolución, todo este avance hacia grupos más evolucionados. Bien, pongamos que las arcaes son las más primitivas. Entonces, un ala de esto, se fijan, se tira hacia la izquierda, al dominio bacteria. ¿Y qué es lo que hay ahí dentro? En la base, una de las, no voy a hablar de variedades, sino un grupo de las termotoga, otra las de flavobacterias, otra las cianobacterias, otra las bacterias púrpuras, y ahí vamos a separar un grupo que son las gram positivas, que
que tienen que ver porque estas bacterias, ¿no es cierto?, tenían una gran ventaja, no tenían núcleo separado, protegido por membrana, porque trabajaban mucho con sus paredes. En la práctica, las paredes de las bacterias son las que ponen la barrera. Y algunas entonces no son afectados por cierto colorante o ciertas sustancias. Y, se fijan, miren, dice bacterias verdes. ¿Qué serán las bacterias verdes? ¿Bacteria fotosintética? Claro. Sí, pues que esa era la que estaba la gran duda. Porque la mayoría de las bacterias son quimiosintéticas, ¿verdad? Hacen quimiosíntesis. Pero habrán algunas bacterias que hacen fotosíntesis o un tipo de fotosíntesis para averiguarlo, ¿ya? Para el otro lado, si yo me voy en las otras líneas evolutivas, ¿no? Encuentro ¿qué es lo que dice ahí? ¿No alcanzo a leer bien? Microsporidios. Microsporidio. Ah, mira, se reproducen entonces con esporas pequeñas. ¿Qué es lo que dice en la otra? ¿Qué característica permitió separar al otro resto? Se me fue la flecha, ¿dónde ando? Dice flagelados. ¿Ah? Flagelados. ¿A qué se referirá eso? Flagelados. De lo que saben, ¿ah? Estoy tratando de hacer que ustedes Tienen saben flagelos. de los flagelos. ¿Qué es lo que son los flagelos? Porque ustedes tuvieron noción en lo que eran algunas células Unos flageladas. organelos que se usan para moverse, para trasladarse. Exactamente, ¿no? Sistema de pequeñas organizaciones proteicas y de otro tipo que les permiten entonces mover. Y eso hacía entonces para el desplazamiento. Y después, en los grupos más evolucionados de este dominio, ¿qué es lo que voy encontrando? ¿Alcanzan a leer eso, chicos, que está ahí? Ciliados. Los ciliados. ¿Por qué se los estoy mostrando yo? Porque en biología animal lo van a ver ustedes estas cosas, ¿ya? Yo me quedo mucho metido aquí donde está el grupito dentro de este dominio, ¿no es cierto?, el grupo de las plantas y de los hongos, pero de los animales, ¿verdad? Los primitivos, lo que hablábamos recién, los de abajo, no son los que dieron origen a todo lo que tenemos arriba, es decir, a las plantas, a los hongos y a los animales. De acuerdo, tenemos los dominios. Entonces, en estos dominios vamos a encontrar que en el caso de las bacterias y las arcae, ya hombre, se me fue, disculpe, querer bajar. Entonces se fijan que en la base de mi estructura de los reinos tengo un reino arquebacteria, unicelular procariontes, y otro de las eubacterias, la unicelular procariontes, ¿no? También, pero unicelular dice uno es lo mismo, pero ¿cuál es la pequeña diferencia que vamos a encontrar en ellas? Tiene que ver con la forma de obtener la energía. Y dentro de las eubacterias encontramos algunas de los grupos o de las divisiones dentro de esos reinos. Vamos a encontrar divisiones que corresponden, por ejemplo, a las cianobacterias. Mientras que al otro lado son algunas de las que han sido separadas mucho por su metabolismo. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque a mí me interesa llegar pronto a los otros reinos. El reino protista, que es más evidente para nosotros. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Estos reinos protistas ya son eucariontes. ¿Y por qué está puesto abajo el protista? ¿Por qué está puesto aquí como en la base de la planta, animalia y fungi? ¿Qué les dice a ustedes el esquema? Tiene que ver con el tiempo, ¿no? En el que aparecieron. Exactamente. ¿Y qué me indica cuando ustedes ven este esquema? ¿Qué les dice?
que los protistas están en la base del origen de plantas multicelulares, eucariontes, autótrofos, están en la base del origen de lo que es el reino animalia, multicelular, eucariota, heterótrofo, y en el origen de el reino fungi, también multicelular, eucarionte, heterótrofo. La diferencia es porque estos, si son también eucarionte, son, ¿cómo se dice?, heterótrofos, no están con los animales. Por ¿Por qué? la forma de obtener energía, o sea, de alimentarse. Pero los dos son heterótrofos. Los dos reinos estos son heterótrofos. ¿Habrá algo que diferencie a estos heterótrofos de estos heterótrofos? ¿Conocen los hongos ustedes? ¿Conocen algún tipo de hongo? Sí, son parásitos. Sí. ¿Ya? ¿Y en el laboratorio ustedes vieron alguna vez una levadura? ¿En No, biología? ¿No le mostraron la levadura? Ah, ya, ya. Entonces, no. ya, ok. Pues las levaduras tienen pared celular, ¿ya? Y los hongos tienen pared celular. Tanto que hasta el siglo XIX los hongos eran clasificados dentro de las plantas, porque se consideraba que los hongos eran plantas que habían perdido la clorofila. Después todos los estudios posteriores demostraron que habían seguido una línea evolutiva también de los protistas, pero no necesariamente a partir de las plantas. Y esa es la razón entonces que se creó desde hace tiempo ya el reino fungi. Esta es más o menos la realidad que tenemos hoy día, ¿ya? En términos sistemáticos, en términos de la forma en que vamos a trabajar con la diversidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ya, pues yo le voy a dejar ahora... bueno, rápidamente, ¿qué es lo que es una especie? Ustedes ya lo saben, por eso solamente les voy a preguntar. Lo leen y me dicen qué es lo que es. Por favor, léanlo con calma. Me dicen qué es lo que es una especie. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que reunir un grupo de individuos para ser considerado una especie? A ver, dame un segundo, por favor. Ya, a ver, ¿cuáles son las tres condiciones que tienen que tener los organismos para ser considerados una especie, perteneciente a una misma especie? ¿Lo encontraron? La homogeneidad morfológica, la ¿Qué significa? interfecundidad, ¿Qué significa como homogeneidad morfológica? que tienen las mismas estructuras anatómicas.
Bien, perfecto, ya. Primera cosa, aclaradísima. Después, La interfecundidad que pueden hacer descendencia. es decir, que pueden cruzarse entre ellos, digamos, que pueden hacer de tal forma fecundarse y que permiten entonces dar individuos nuevos. ¿Y qué más? Ujú. ¿Y cuál es la tercera condición? ¿Será eso de que están permanentemente separados de otros por todas estas cosas? Como que eso nunca va a Claro, cambiar. sí, pero si tú lo ves, hay tres condiciones en esta definición. Primero, que Es los que individuos son homogéneos en términos de estructura morfológica, ¿no? Morfológicamente son homogéneos, tienen el mismo tipo de estructuras. Uno, primero. Segundo, que pueden cruzarse entre ellos, es decir, sus aparatos reproductores o sus estructuras reproductoras permiten que se combinen o se unan entre individuos machos y hembras sin ningún problema. Es decir, pueden tener interfecundidad, así se define. Pero claro, pueden cruzarse, pero la tercera condición es la importante, que den hijos, que den descendientes, ¿verdad? Y que den descendientes fértiles, porque hay cruzamientos que se producen en la naturaleza entre dos tipos de individuos, por ejemplo, dos tipos de animales, y los descendientes no son fértiles. Si se cruzan entre ellos, no dan hijos, digamos, no dan descendencia. Entonces son las tres condiciones para que yo reconozca una especie, ¿ya? Ahora, lo otro que tú leíste, ¿no es cierto?, se refiere a que es una población natural estricta. ¿Qué significa eso? Es un grupo de individuos que están normalmente, estén aquí, o estén en la China, o estén en Australia. Individuos que aunque estén donde estén, pueden, si se encuentran con los otros individuos de la misma especie, al cruzarse van a dar descendencia fértil. Eso es lo que nos tenemos que recordar de qué es lo que vamos a entender por una especie, ¿ya? ¿Alguna duda? Porque después lo otro es preguntarle a ustedes qué es lo que es una población. ¿Qué es una población? En términos taxonómicos, ¿no? En términos de es un clasificación. grupo, un grupo de la misma especie que se encuentra en un lugar específico. Y que se cruzan, dice, de preferencia entre ellos, pero ocasionalmente con individuos de poblaciones cercanas, hermanas, mejor dicho. Claro, eso es una población, es decir, cuando yo hable de una población de plantas, una población de animales, siempre me voy a estar refiriendo a un grupo que pertenece a la misma especie. Por eso la definición de especie se ha puesto que es una población natural estricta. ¿A qué se refiere una población natural estricta? Se refiere simplemente a una población, yo lo digo siempre abstracta, una población imaginaria, que reúne a todos los organismos que al juntarse se pueden reproducir entre ellos. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de, algún ejemplo de una planta que ustedes conozcan que es muy conocida. Denme un ejemplo ustedes, una planta conocida en todas partes. ¿No tienen alguna? El copihue, en chileno. Ya, el copihue es chileno, pero lamentablemente no es una especie que esté en muchas partes. ¿Las rosas? Lamentablemente está restringido a Chile. Malva rosa. ¿Ah? ¿Aló? Repitan, por favor. Malva rosa.
Por ejemplo, la malvarrosa. Ya. ¿Es chilena la malvarrosa? O sea, se ve harto aquí, pero no creo que sea solo chilena. No, fue introducida. Entonces ya tenemos una planta que crece acá en Chile, pero también crece en España, ¿no? Y en otros lugares mediterráneos. Entonces, claro, cuando yo me refiero a la especie de la malvarrosa, en este caso, estoy considerando a todas las especies que hay en el mundo. Un ejemplo más conocido por ustedes y que los ha llevado a conocer esa planta. La especie... ay, a ver, vamos a poner una que sí sea conocida por todos. Homo sapiens. ¿Dónde está el Homo sapiens? ¿Quién es el Homo sapiens? ¿Qué especie es el Homo sapiens? Ah, estaba hasta en la luna ese. Exactamente. Muy buena. En todo el mundo. Capito. Claro, es decir, en todas partes, ¿se fijan? Entonces, ¿cuál es la población natural estricta del hombre? Prácticamente todo el mundo, y como dijo muy bien Camilo, hasta en la luna ha estado, ¿no? Pero todavía no estamos ahí permanentemente. Otra especie que ha tenido, bueno, ustedes me van a dar la especie. El caso, ¿no es cierto?, de la marihuana. Vamos al caso de la marihuana. ¿Conocen el nombre científico de la marihuana? ¿Qué es eso, profe? ¿No lo Cannabis conocen? sativa. La cannabis sativa. ¿De dónde es la cannabis sativa? No ¿Será chilena? sé. ¿Será chilena? No, o sea, está en varias partes, pero así como el origen, ni idea. ¿Y quién trajo la cannabis sativa aquí? ¿Cómo llegó cannabis sativa aquí? ¿Alguien sabe? ¿Con qué otro nombre, aparte de marihuana, se conoce la cannabis sativa? Por Hay cáñamo, si como no me 30, pues, equivoco. profe. ¿Ah? Por cáñamo, si no me equivoco. Cáñamo, muy bien. ¿Quién lo dijo? Espérate que no los veo a todos acá. ¿Quién dijo eso? Aquí la vale. La Vale, ya. La Vale dijo el cáñamo. Perfecto. La pregunta ahora es mía, es esa. ¿Alguien conoce matas, plantas de cáñamo? Ya. Si no, ¿alguien conoce, sí, de haber visto matas de individuos de cannabis sativa? ¿Le ha tocado la oportunidad de verla? A veces hacen exposiciones, Sí, profe. muestras, ¿sí? ¿Cómo Ujú. es? ¿Es hierba, árbol, arbusto? No sé, es que son como grandes las plantitas. ¿Ya? Y Pero muchas por el tamaño que... son más herbáceas, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, si ustedes van al campo, y antes era muy común encontrar, no eran tan herbáceas, no eran tan chicas, eran grandes, eran altas, de tallo más o menos grueso. Incluso hay variedades dentro de la cannabis sativa, y precisamente una cosa se llama, por ejemplo, la índica, que es más chica, que es mucho más efectiva en términos de producción de sustancias alucinógenas, pero existe la cannabis, el nombre científico de ella es sativa. ¿Y saben por qué? ¿Qué significa sativa? Significa de cultivo, para cultivar. Y es un nombre bastante antiguo, que se usó en el que se usa en el Mediterráneo hasta ahora, en la zona asiática, euroasiática. La cannabis sativa, porque se cultivaba.
Y ¿quién, ya que no es chilena, ¿no es cierto? ¿Quién la trajo a Chile? ¿Saben ustedes? A Chile llegó la cannabis sativa hace mucho tiempo. Me imagino que en el proceso de colonización. En el proceso de colonización. ¿De cuántos siglos atrás estamos hablando? Estamos en el siglo XX. ¿Cuándo empezó ¿cómo se llama? La colonización. Me da ¿Saben ustedes? vergüenza decir que no ¿Ah? tengo idea. ¿No? Me da vergüenza decir que no tengo idea. Pero saquen cuenta. Si en 1800, ¿no es cierto? Si era en los años de 1800, se estaba viviendo el siglo XIX. Pero en realidad, nosotros sabemos por historia que ¿cuándo se independizó Chile de los españoles? Ya que estamos en el mes de la patria. Profe, no haga preguntas 1818. difíciles. Sí, pero que tienen que Profe, no tener estudiamos idea. historia, no se vale. ¿Ah? No estudiamos Aunque- historia, pregunta de biología. No, pero les voy Profe, por eso le estoy preguntando, para que vean el origen. 1810, ¿no? Claro, No, ¿y por qué? 1818. ¿Y de quién se independizaron? de los españoles. De los España. españoles. Es decir, significa que los españoles ya habían llegado hace rato aquí. Es decir, estamos Profe, hablando de antes de 1800. si no me equivoco, cuando fue o sea, no sé el siglo, porque la verdad no me sé la fecha, pero creo que es como entre el siglo XVI y el XVII. Claro, porque América, ¿cuándo fue descubierto? Yo le estoy preguntando con toda intención, ¿ah? Porque se supone que en los colegios enseñan esto. ¿Cuándo fue descubierta América por Colón? En octubre de 1492. Excelente, Catherine, ¿ve? Si lo Buena, saben, Kat. lo Ya. saben. 1400, no, 1900 o 1400. 1492. El 12 de octubre de 1492, pues Ángeles, el siglo XV. Ya en el siglo XVI, XVII, nosotros éramos colonia española. Y cuando estos conquistadores, que salieron de allá de Colón, salió, como dicen, del puerto de Palos, ¿no es cierto?, cerca de Cádiz, para acá, y llegaron a América, ellos, llegaron primero, ¿no es cierto?, a lo que hoy para nosotros es América Central, de ahí se fueron repartiendo hacia México, empezaron a tirar y después con los barcos ya empezaron a bajar hacia el sur. Entonces, ya por el siglo XVI, ya los españoles estaban llegando en varios lugares y llegaron acá a Chile también. Y los españoles trajeron algo que para ellos era muy importante. Primera pregunta, ¿en qué se vinieron de España los españoles? ¿En barco? En barcos, a motor, No. en barco A vela. a vela, A ver ¿cierto? ahí. Claro, A suerte. Barco con a viento. suerte. Y a la suerte de los que les tocaran los vientos. Y estos barcos a vela, ¿de qué eran las velas? ¿Cómo era el sistema de las velas? Eran grandes piezas de género, ¿no es cierto?, que se amarraban a unos mástiles y unos travesaños, ¿no es cierto?, unos palos atravesados, se amarraban las velas, que eran grandes paños de género, ¿no? Género y de varios metros cuadrados, y con eso entonces usaban, el viento los empujaba. Pregunta, ¿cómo afirmaban las velas? ¿No han visto las películas de pirata ustedes? ¿Con cuerda? Con cuerda, con sogas. ¿Y de qué hacían las sogas? Con pitas de cáñamo. Cáñamo, cáñamo. Los españoles no se iban a venir a América, ni se iban a ir para acá sin traer su cáñamo. ¿Por qué? Porque el cáñamo se corroe. El mar empieza a corroer el cáñamo y hay que estar cambiando las cuerdas.
Y si se iban a un mundo, porque ellos pensaban que se iban a las Indias orientales, sabían que no tenían ninguna seguridad que iban a encontrar cáñamo. Y por eso, primero que hacían cuando llegaban era plantar sus matitas de cáñamo para tener fibra y poder hacer las sogas. Y por eso a Chile habían, hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1930, 40, habían bastantes campos de cáñamos, porque en Chile no se usaba el plástico, todavía, ¿no es cierto? Y todo lo que eran sogas, cordeles, sacos, para almacenar papas, qué sé yo, todo se hacía con fibra de cáñamo. Y por eso que tenemos una... espérenme un segundito. Démenme un segundo, Ángela. Bueno. Me pasó a mí también, ¿eh? Como a ustedes, a veces que hay interrupciones hogareñas. Bueno, sigo. ¿En qué parte de la historia estaba? ¿De qué estábamos Grandes hablando? campos de cáñamo. ¿Cierto? Claro, entonces el cáñamo se plantaba y ustedes saben, dentro de la ¿cómo se llama? Del cáñamo, o mejor hablamos derechamente de la marihuana, ahora ustedes han oído que hay variedades. Yo les decía recién la sativa, la índica y otras, que algunas son más chiquitas. Está más favorecida la producción de flores, la producción de frutitos. Y eso hace entonces que sean plantadas para tener mayor disponibilidad de los productos terciarios, secundarios que hacen, ¿por qué se usa tanto la marihuana ahora para fines terapéuticos, principalmente? Mientras que el otro, que era la cannabis sativa, variedad sativa, era la que se usaba para el cultivo. Entonces eran matas bastante grandes, con tallos bastante gruesos. Y eso permitía, a pesar de que eran tallos de estructura primaria, tenían muchas fibras en los haces vasculares. Entonces se cortaban estos tallos, y así como estaban, recién cortados, se echaban al agua, y se dejaban trampear, que llamaban antes, hasta que se reblandecían, se echaban diríamos, ¿no? Se maceraban. Entonces toda la estructura blanda se empezaba a descomponer, y iban quedando las fibras. Incluso para ayudar a la separación de las fibras se le agregaba a veces un poco de soda cáustica, y luego se lavaban, se movían, se separaban, y se obtenía una cantidad de fibras vegetales. Y estas fibras entonces, después de ser separadas, limpiadas, separadas, se iban entonces a encarnar, es decir, se iban enredando, digamos, una fibra con otra para ir haciendo pequeños hilos, después se hacían pequeños cordeles más grandes, y eso permitía entonces hacer las sogas de una especie que es tan conocida como cannabis sativa. Bien, ¿a qué iba el cuento? ¿En qué estábamos nosotros? ¿De qué estábamos hablando? De las poblaciones naturales estrictas. Es decir, cannabis sativa, que llegó con los españoles y se instalaron aquí campos de ella, venía de Europa, venía de Asia realmente. Cannabis venía de Asia. Entonces hoy día, cuando yo digo, ¿y cuál es la población natural estricta de cannabis sativa? Me tengo que referir a todas las cannabis que existan en el mundo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? No. Ya. Entonces, ahora lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Que cuando yo ordeno, jerarquizo y empiezo a hablar dominios, reinos, divisiones, clases, órdenes, familias, todas yo
van a ser términos en latín, no en inglés, ni en francés, ni en español, en latín. No les conté por qué, pero ya lo sabían, una vez les conté yo que las primeras universidades que se crearon en Europa, por lo menos, al alero de algunos monasterios, al alero de algunos grupos religiosos, en abadías y en otras zonas o en lugares donde estaban los monarcas, ¿no es cierto?, los estudiosos, ellos se fueron creando en base a los escritos que dejaron los romanos, que dejaron los griegos, todo lo que se sabía de, llamémoslo, de ciencia, era lo que venía de los griegos, de los romanos, que a su vez lo tomaron de ellos, y entonces los monjes en ese tiempo transcribían esas obras, y cuando vino toda la invasión de los hunos y de los ¿cómo se llama?, de las hordas asiáticas que empezaron a invadir el Imperio Romano, mucho desapareció, muchas bibliotecas, que eran algunas muy grandes y valiosas, y entonces estos monjes lo que hicieron fue guardar esos escritos, mantenerlos, transcribirlos para que no se fueran desapareciendo el saber, y al alero de esos grupos fueron creando las primeras universidades. Y esas universidades al comienzo todo se hacía usando estas dos lenguas, el latín y el griego. Posteriormente el griego empezó a decaer en su uso porque era más difícil para aprenderlo y usarlo, y quedaron generalmente usando el latín. Por eso no se extrañe que la lengua de la taxonomía se haya quedado en latín como lengua, no puedo decir un idioma, pero una lengua que permitía entonces en ese tiempo ser conocido por en todo el mundo del saber. Venía a ser como el inglés hoy día. ¿De acuerdo? Eso también ya lo saben, y por eso que yo les pido a ustedes que revisen cuáles son la terminación escrita en latín que permite identificar un grupo, como por ejemplo, si estoy hablando de una familia, si estoy hablando de un orden, o estoy hablando de una clase o de una división. Aquí en esta diapo que estoy mostrando, ustedes ven familia, si termina en ACA el nombre, estoy hablando de una familia. Si el nombre que yo veo termina en ales, estoy hablando o estoy refiriéndome a un orden. Si termina en ópsida, estoy refiriendo a una clase, y si termina en fita, o en filo, pero yo uso más fita, estoy refiriéndome a una división. Los dominios y los reinos ya lo conocen. Bien. Vámonos al trabajo. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Alguien que esté mirando la presentación? ¿Una? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Las clasificaciones. La clasificación. ¿Qué es lo que tengo dentro del dominio bacteria? Como ven ustedes ahí. Nosotros, a pesar de que algunos establecen otro reino, yo me voy a quedar solo con el reino bacteria, y las bacterias se pueden separar en dos grupos, pero vamos a asimilar nosotros que el reino bacteria voy a incluir lo que antes se conocía como el reino monera. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos. Y ahí voy a distinguir yo dos divisiones. Las chisofitas, que son el grupo de las bacterias propiamente tal como se conocía, y la división cianofita, que incluye el grupo de las cianobacterias o algas verde azules. Eso como primeros grupos. Dentro del dominio Archaea, que se llaman las bacterias primitivas, ¿no?, las más primitivas, el reino que se reconoce es el reino Archaebacteria,
Y dentro de esto todavía no se ha establecido como divisiones, en forma clara. Por eso yo simplemente los tomé y los puse como grupo Kenarkeota y grupo Euriarkeota, o las famosas arqueobacterias, o bacterias primitivas. El arqueo significa antiguo, significa las bacterias más antiguas. Nosotros no vamos a trabajar en eso. Yo espero que después cuando vean, parece que ustedes hay una asignatura o un electivo, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden entrar a ese mundo de las bacterias y de los microorganismos. Por eso que yo no hago mucho énfasis si presentamos, o presento más bien dentro del reino bacteria, estas dos divisiones, la schizofita y la cianofita, todavía. Luego tenemos dentro del dominio Eucaria el resto de los reinos, es decir, reino protista, reino fungi. ¿Cómo los separábamos, se acuerdan? El reino protista son todos unicelulares, o son agrupaciones, o son colonias, pero en lo general se habla de organismos unicelulares, dentro de los cuales encuentro grupos o divisiones como la eulenofita. El caso de las euglenas es muy particular, porque estos microorganismos pueden ser autótrofos o heterótrofos, y algunos pueden ser ocasionales, es decir, pueden comportarse como una eulena heterótrofa, porque el material, o mejor dicho, el medio en el que crecen, el medio acuático, tiene muchos nutrientes, entonces las eulenas simplemente no fabrican su alimento. Basta que que se les coloque o tengan un agua más pura, que no tiene alimento, y la eulena diferencia, a partir de proplastidios, diferencia plastidios, cloroplastidios, y puede fabricar alimentos. En el caso de las crisofitas, también son un tipo de algas unicelulares, que son conocidas como diatomeas o algas doradas, y que son extraordinarias. Son de los organismos que cumplen un rol ecológico, digamos, dentro del funcionamiento de los ecosistemas marinos, sobre todo, extraordinario. Ya lo vamos a ver. Luego tengo las algas amarillas verdosas, que son un muy buen ejemplo de cómo evolucionaron las algas para pasar a algas pluricelulares, y de ahí a lo que van a ser después las algas, las macroalgas, y después a las plantas terrestres. Otro grupo es el grupo de las pirrofitas, o de los dinoflagelados. Otra división es los protozoos, o protozoa, que ustedes lo van a conocer en biología animal. Otro, la división mixomicota, que son los hongos, tipos de hongos primitivos, hongos mucilaginosos, y que están aquí porque cuando sus esporas germinan, dan una ameba. Es decir, las amebas son propios de los protozoos. Y en el reino fungi, entonces, encuentro todos los hongos, entre ellos hongos acuáticos, hongos que son del tipo moho, como el zygomicota, que es el hongo del pan, y otro grupo de lo que se llaman los hongos más organizados, como el ascomicota y el basidiomicota. Y que conocen bastante bien ustedes, dentro del reino Plantae, el grupo de las algas, de los mojos, de las plantas vasculares, luego las plantas vasculares sin semillas, es decir, con esporas, plantas vasculares con semillas. ¿Alguna pregunta? Porque ya se nos acaba la hora. No. Ya, ¿cuál es la tarea? No. La tarea que les voy a dejar es que ustedes revisen esta presentación, y en las sesiones de actividades prácticas, entonces vamos a trabajar con la revisión
de las características y los representantes de estos grupos, ¿ya? Destacando algunos aspectos especiales para que ustedes los vayan grabando. Aquí le pongo un ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿no? Cómo las bacterias participan en el ciclo del nitrógeno y por qué esto es importante. Perdón, ¿qué son las cianofitas o algas verde azules? La importancia que también tienen ellos. Ahí lo vamos a ver. Dentro de los protistas, que ustedes también lo van a ver un poco en la parte de biología animal, vamos a ver, nosotros darle más énfasis a los representantes, como el caso de en el caso de las diatomías. Aquí estos son de la división protozoa, el caso de las amebas, los paramecios, son espectaculares, espero que se los muestren a ustedes. En las euglenófitas hay euglenas que son fotosintéticas, otras son fotosintéticas facultativas. Las diatomías, que son las microalgas que forman prácticamente la mayor cantidad de organismos que producen oxígeno en el mar. Y eso, entonces vayan revisando, vayan analizando, procuren darse un rato, un 15 minutos o demás, pueden ir revisando todo lo que hay acá, vayan anotando qué es lo que ustedes necesitan para que se les aclare, ¿sí? Y esa es la forma en que vamos a ir trabajando. Bien. ¿Alguna consulta final? ¿Alguna pregunta? Entonces les voy a pedir que revisen ustedes por lo menos los hasta antes del reino Plantae. Vamos a dedicarle la próxima semana a conocer bien todo lo que son el reino Monera, Protista y Fungi. Y después nos vamos a concentrar en el reino Plantae. Incluso acá ahora, en esta presentación, que se las voy a enviar, yo hice una separación, le agregué algunas características que permiten ver el grupo del reino Plantae con lo que hicimos al final del año pasado, del semestre pasado, para poder ubicarnos con las plantas vasculares con semillas. ¿Sí? Eso. Ahora espero que lo revisen un poquito más, está un poco más mejorado. Les agregué un poco más de fotos también. Y eso sería todo. Si no hay preguntas finales, entonces un gusto y nos estaríamos viendo la próxima semana para trabajar ya de lleno. Yo les debo algo, que es la planificación de la asignatura, con las evaluaciones, las ponderaciones y las fechas. Estamos a la espera del calendario académico oficial. ¿Han escuchado algo ustedes de las semanas de desconexión? No, o sea, hasta ayer todavía no se sabía. Ya, Sí. no, por el lado de la federación no les ha llegado nada todavía. No, de hecho, como